AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho, con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos a Buen Provecho. No quiero dejar de recordarles que Radio Caracas Radio es la pionera de la radiodifusión en Venezuela. Es un baluarte, es un valor, es un referente para todos los venezolanos. Los pueblos que no tienen referentes caen fácilmente en las manos de los tiranos. Se ha cerrado la negociación. Finalmente supimos que se llamaba negociación y no un diálogo. Esta confusión ocurrió básicamente porque no somos institucionales a la hora de hacer las cosas que tienen que ver con el país, las grandes decisiones que tienen que ver con el Estado-Nación. La negociación es la manera de resolver el grave conflicto que vive Venezuela en este momento. Esta situación de secuestro que tenemos todos los venezolanos. Por eso, el término, la herramienta o el instrumento que se utiliza en estas situaciones de conflictividad política en los países fue criminalizado por el régimen. Primero con el diálogo, luego con la negociación. Ya que ha terminado toda esta farsa, esperemos, también espero yo que de ahora en adelante la oposición política y democrática de Venezuela haga las cosas fundamentadas en la institucionalidad, cuya única base es el poder legislativo. De allí debe emanar una comisión especial para la transición y una comisión especial para la negociación, que sea paritaria, que esté conformada por diputados de las diferentes tendencias, que tenga una agenda transparente que podamos conocer los venezolanos, una agenda que ellos puedan manejar de forma discreta. Y lo que siempre hay, una agenda que nos enseña, pero que nos den reportes diarios de lo que ocurre, que existe un vocero, un solo vocero, que tenga una voz, repito, institucional, y que esa comisión especial sea asignada de acuerdo a los manuales y a los estándares internacionales que rigen estas situaciones de negociación. Ojalá entiendan que el régimen los metió en una trampa, pero que están a tiempo de reconstruir, recapacitar y hacer las cosas como Dios manda. Venezuela y el mundo con María Teresa Belandria. Buenas tardes, maravillosa audiencia. Buenas tardes, Thaís. Hola, María Teresa. ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias. Bueno, aquí escuchándote y bueno, como siempre, suscribiendo cada una de tus palabras. Finalmente se sabe que no hay acuerdo y ayer realmente preacuerdo hay, no hay, sí hay, y realmente uno entiende que los procesos de negociación son difíciles, complicados. Hay miles de ejemplos en el mundo que han tenido éxito, otros que han fracasado, pero donde la metodología que se sigue para este tipo de cosas es muy clara y es lo que tú acabas de apuntar. No tengo más nada que agregar al respecto. Creo que tenemos una agenda bastante complicada el día de hoy, interesante. Va a estar Tomás Páez con nosotros también, pero quiero comenzar por un evento que ocurrió el día martes de esta semana, en el cual el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, anuncia mediante un comunicado de prensa que ha tomado la decisión de remitir la controversia territorial entre la República Bolivariana de Venezuela
y la República Cooperativa de Guyana a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Esto lo habíamos comentado muchísimo en nuestro programa, cuáles eran las opciones que teníamos, y yo quiero hacer sencillamente un recuento porque el diputado Luis Barragán estuvo en el programa de Pedro Ruchurto hace menos de media hora y explicó la postura política con respecto al tema del Esequibo. Sin embargo, quien les habla tiene más de 20 años enseñando fronteras y creo que es importante poner a nuestros escuchas en qué es lo que pasó y qué es lo que deberíamos esperar con relación a este tema. En primer lugar, la disputa territorial entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana comienza en el siglo XIX, cuando en aquel momento Gran Bretaña comienza a extender de manera unilateral una serie de líneas para trazar un territorio hacia el interior de Venezuela partiendo desde la costa. Eso hace, para no hacer la historia muy larga, que en 1899, luego que Venezuela previamente había roto relaciones diplomáticas con Gran Bretaña, se decida ir a un laudo arbitral para fijar los límites entre lo que era la Guayana Esequiba, colonia británica, y lo que era el territorio de la República de Venezuela, reconocido incluso por los propios británicos desde 1824. Como consecuencia de un laudo írrito, nulo, en el cual Venezuela estuvo representada a través de un escritorio jurídico norteamericano, cuyo abogado era el doctor Severo Mallet Prevost, y en una componenda que se conoce precisamente por el memorándum que dejó el doctor Mallet Prevost y que fue abierto después de su muerte en el año 1948, que el juez ruso de Martens y los jueces los árbitros británicos de ninguna manera iban a aceptar las defensas que Venezuela presentó por intermedio de este escritorio jurídico norteamericano. Incluso el juez de Martén fue bastante, displicente en los comentarios que hizo con relación a que el imperio ruso, en aquel momento el zarismo, no iba a negociar con un pueblo bárbaro como el venezolano. Sin embargo, tuvimos una defensa adecuada, pero Venezuela hizo lo correcto, denunció el laudo por haber incurrido en un exceso inaceptable y en concederle en aquel momento a Guyana un territorio de casi 159.500 kilómetros cuadrados. Durante la primera parte del siglo XX, Venezuela sostuvo el reclamo, pero no es hasta 1948, cuando muere el doctor Severo Mallet Prevost, que él deja un memorándum de opinión disidente, donde, muy parecido al que dejó el doctor Francisco Javier Nieves Croe con respecto al Golfo, y señala lo que ocurrió durante el juicio y que le da a Venezuela los argumentos necesarios para probar la nulidad del laudo. Sin embargo, Venezuela reclamó esto en la ONU desde su fundación y en el año 1966 se suscribe el Acuerdo de Ginebra, que es el documento fundamental de la negociación entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana. Ese documento se suscribe el 17 de febrero de 1966 entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Venezuela, con la anuencia de la recientemente independizada Guyana Británica, ahora República Cooperativa de Guyana. Ese es el documento fundamental de nuestra reclamación. Y allí, ¿qué se decide? Uno, que hay que buscar una solución práctica y satisfactoria a la reclamación territorial, con lo cual Venezuela ganó, y que fue el reconocimiento por parte de Guyana de la existencia de una controversia que ellos habían negado. Ellos decían que no, que el laudo había fijado los límites. Sin embargo, al suscribir el acuerdo, reconocen que hay una controversia. En segundo lugar, utilizar todos los medios pacíficos de solución de controversias, que no son otros que aquellos establecidos en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas. Conciliación, negociación, mediación y solución judicial. Transcurre el Acuerdo de Ginebra y durante unos 10 años se suspende la vigencia del artículo número 1, que es lo que se conoce como el Protocolo de Puerto España. Y durante 10 años no se negocia nada. Agotado este plazo, las partes deciden recurrir al Secretario General de Naciones Unidas y otorgarle un mandato de buenos oficios. Fue una fórmula que se encontró, que no está en la Carta de las Naciones Unidas, pero que se había tomado de la tradición del derecho internacional de la Organización de Estados Americanos.
Desde 1991, bajo el conocimiento del secretario general, se nombran unos buenos oficiantes, que era una figura cuyo propósito era acercar a las partes para que las partes encontraran un acuerdo. Tuvimos 3 buenos oficiantes, 2 fallecieron y 1 se retiró. Luego de que este último se retirara, no se designó un nuevo buen oficiante y la controversia nuevamente pasa a manos del secretario general. El secretario general Ban Ki-moon, antes de retirarse, en diciembre del 2015, señala que le entrega al nuevo secretario, Guterres, el caso y inmediatamente nombra un mediador, un buen oficiante, con un mandato de mediación reforzada, que es el doctor Nylander, y advierten el año pasado que de no encontrarse una solución en diciembre del 2017, la controversia sería remitida a la Corte. Digamos, estos son los antecedentes y si quieres luego en la otra parte, luego de Tomás, explico qué es lo que viene ahora. Sí, bueno, yo recuerdo claramente, María Teresa, que estabas muy preocupada. Sí. Y además habías vaticinado, por decirlo de alguna manera, que esto podía ocurrir y que si ocurría no nos iba a ir muy bien, ¿no? Sí. Quisiera que nos explicaras, nos quedan unos minutos para ir al corte, en estos minutos nos explicaras por qué tenías en aquel momento dudas de esto. Yo, primero por haber estudiado este tema por muchos años, luego hacerle seguimiento y luego constatar de manera muy dolorosa que se desmontó la Cancillería profesional que llevaba este tema. Había una oficina especial de Guyana que estuvo mucho tiempo a cargo del almirante Daniels y de un tiempo a esta parte la Cancillería dejó de informar de manera adecuada y oportuna. Hubo un montón de incidentes en estos últimos años con Guyana que fueron indebidamente tratados desde el punto de vista del derecho internacional público. Venezuela se limitó a la emisión de comunicados de prensa, no a las notas de protesta, que es lo que genera, digamos, los documentos esenciales en el caso de un proceso. Guyana inteligentemente fue realizando acciones para luego tener un expediente que pueda exhibir en la Corte Internacional de Justicia. En cambio, Venezuela, por intermedio de nuestra Cancillería, hizo todo lo contrario. Y cada vez que los profesores universitarios, los diplomáticos, señalábamos que estábamos incurriendo en aquiescencia, que el silencio otorga en el derecho internacional, en vez de contestarle a Guyana, nos contestaban a nosotros y nos llamaban traidores a la patria, nos llamaban guerreristas, hasta que finalmente en el año 2000, finales del 2013-14, Nicolás Maduro asumió la defensa del Esequibo como un tema de Estado, pero creo que ya era demasiado tarde. Venezuela dejó de hacer lo que tenía que hacer y lo primero que no hizo fue trabajar conjuntamente con el mediador para evitar que la controversia llegara a la Corte. Ahora, llama mucho la atención y ahí debo reconocer que el comunicado de prensa de la Cancillería venezolana es muy bueno. Finalmente hay un buen comunicado con relación al tema. Lo curioso es que el secretario general decide enviar la controversia a una corte de la cual ninguno de los dos países es miembro. Es decir, ni Venezuela suscribió el Pacto de Bogotá para adherir la jurisdicción de la Corte, ni lo ha hecho la República Cooperativa de Guyana. Con lo cual, ahora toca explicar desde el punto de vista del derecho internacional público qué va a pasar dentro de la Corte cuando la Corte no tiene jurisdicción para decidir sobre el caso. Es decir, la misma Corte va a tener que abocarse a conocer el caso y declararse competente o incompetente. Guyana está apostando por la jurisdicción de la Corte y está apostando porque la Corte se aboque y conozca de la controversia, porque para la República Cooperativa de Guyana, Venezuela tiene que probar la nulidad del laudo. Ellos consideran al laudo válido y nosotros lo consideramos nulo. Entonces aquí entra un tema jurídico que habrá que explicar con mucho más detalle. Bueno, María Teresa, muchísimas gracias por esta explicación. Vamos a ir a una pausa. Al regreso tenemos al profesor Tomás Páez con su segmento La Voz de la Diáspora, porque tenemos a unos invitados muy especiales. Son los venezolanos jubilados y pensionados que están en el exterior, abandonados por el régimen. Nos han pedido durante mucho tiempo que les demos la palabra ante estos micrófonos y al regreso los vamos a escuchar. Ya volvemos, amigos, con más de Buen Provecho.
Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750 y buen provecho. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @rcr750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos acá en Buen Provecho. Queremos saludar a quienes nos ven y escuchan a través de la plataforma digital rcr.tv, quienes están conectados con nosotros por el Periscope en tiempo real desde el momento que comenzó el programa. Por allí también pueden verlo en diferido, porque me preguntan muchas veces que no llegan a tiempo a ver el programa y que cómo lo pueden repetir. Bueno, pueden encontrarlo en la cuenta de Twitter, en cuenta de la emisora de Twitter es @rcr750, y también pueden encontrarlo en YouTube, en la página de RCR en vivo. Ahí están colgados todos los programas de Radio Caracas Radio y se pueden ver en diferido. Queremos saludar a quienes nos están escribiendo por la mensajería de texto Dilo. Allí ustedes también pueden mandar un mensaje al 3456 que tendrá un valor de un bolívar más básico más IVA. Y el número de teléfono en la cabina es el 0212-482-9750. Queremos agradecer a la Dirección General de la estación por poder hablar con absoluta libertad. Aquí hablamos realmente y ejercemos la libertad de expresión. No existe censura ni autocensura. Por eso decimos que esta es la única ventanita de libertad que queda en Venezuela. Queremos agradecer a la gerencia de producción que está a cargo de Willy Charcaya, a nuestra productora que está enfermita, Juliet Córdoba, en los controles nuestro querido César González, y hoy estamos la profesora María Teresa Belandria, el profesor Tomás Páez, y quien los acompaña todos los mediodías, Thais Peñalver. A quien nos asiste hoy, Kenger Jaramillo, le damos las gracias, está ya contactando con el profesor Tomás Páez para hablar con los jubilados y pensionados que tienen un evento en varios países de España. Los jubilados y pensionados desde hace más de 2 años no reciben sus remesas. Se fueron huyendo del mal vivir que tenemos aquí los venezolanos. No se puede juzgar a quienes toman la decisión de irse de Venezuela. Pareciera que el país está estancado. Y bueno, quienes han trabajado toda su vida, quienes merecían disfrutar de su país, de sus nietos, de los parques, de la tranquilidad de la nación por la que trabajaron tantos años, no lo pudieron hacer y tomaron la triste decisión de irse. También muchos tienen a sus hijos, a sus nietos afuera, pues a ellos no se les ha cumplido con el sagrado deber de entregarles sus remesas como jubilados y pensionados. María Teresa, mientras nos conectamos con Tomás Páez. No, ya tenemos a Tomás. Tomás. Sí. ¿Ya tenemos a Tomás? ¿Cómo está? Hola, Tomás. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Está María Teresa también acá con nosotros. Hola, Tomás, buenas tardes para ti. Hola, María Teresa, ¿cómo estás? Muy bien, Tomás. Bueno, Tomás, tienes a nuestros invitados allí contigo en Madrid. Ok, aquí está el presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados, Pedro Ontiveros. Es importante que ellos comuniquen las acciones que están tomando frente a la situación que vive hoy los jubilados y pensionados en el mundo. Adelante, Pedro. La Federación de Asociaciones y Pensionados Jubilados de Venezuela en España hemos tomado una serie de decisiones en virtud de que nuestras pensiones no han sido canceladas, a pesar de que el presidente Maduro a finales del mes de noviembre del año pasado, en un programa de televisión de España, de la televisora española, anunció que se nos iba a comenzar a pagar en el mes de diciembre. Estamos convocando a nivel nacional una manifestación que se va a realizar en las principales ciudades de España, sobre todo en Cataluña, en Asturias, en Oviedo, en Santa Cruz de Tenerife, en las Canarias y aquí en Madrid, en la Plaza del Callao, este domingo 4 de febrero a las
11 de la mañana, donde van a participar no solamente los jubilados y pensionados, sino toda la población venezolana que está en España, con la idea de protestar enérgicamente, primero por el engaño del presidente de la República, que ofreció el pago de las prestaciones en el mes de nuestra prestación en el mes de noviembre y no cumplió con esa palabra. Y tenemos ya 31 meses sin cobrar y estamos en una situación muy difícil desde el punto de vista económico, desde el punto de vista, por supuesto, emocional, porque estamos sufriendo las consecuencias de que no se nos paga y eso nos trae situaciones muy delicadas desde el punto de vista económico. También nos acompaña Thais y María Teresa, nos acompaña Leslie Borjas, que es la directora de Relaciones Interinstitucionales de la Asociación de Jubilados y Pensionados. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gusto en pasar un mensaje de expectativa y esperanza, tanto para los jubilados españoles que nos escuchan, como para los jubilados venezolanos, por los cuales estamos también abogando por una calidad de vida y por un retorno a una vida tranquila y merecida que debemos tener desde este punto de vista. Sí, ya son 31 meses que no nos pagan y eso nos ha llevado a situaciones bien difíciles en materia de seguridad social. Tenemos enfermos terminales, personas que han sufrido desahucio, familias que se han desintegrado de manera que no, y personas que han tenido que vender sus bienes. Nos preguntan, ¿cómo subsistimos? Bueno, algunos subsistimos por los ahorros que hemos traído de nuestras pensiones y el poco dinero que teníamos, pero ya 31 meses, imagínense, para una persona tener 31 meses sin poder aportar absolutamente nada en el dinero. Nos preguntan qué cosas estamos haciendo. Bueno, aquí algunas personas están haciendo diligencias ante la Seguridad Social por la renta mínima de inserción y por las pensiones no contributivas. Eso también ha sido un poco difícil porque uno de los grandes problemas es que se nos pide que el gobierno venezolano responda que no estamos recibiendo ese dinero. Y esto ha sido ya demandado a través del Instituto Nacional de Seguridad Social y el gobierno no tiene 3 o 4 veces, 4 cartas que le han correspondencia que le han enviado y no hay respuesta. Entonces eso nos dificulta más el acceso a todos los planes que pudiéramos tener. Y en particular, pues, la asociación tiene planes tales como el Banco de Alimentos que nos está aportando a la Comunidad de Madrid desde el mes de abril, pero eso tampoco puede satisfacer íntegramente las necesidades puntuales de alimentación, recreación que pueda tener un jubilado o un pensionado. Recuerden que nosotros estamos abogando por los pensionados, pero también los jubilados no están recibiendo su contraparte acá por la suspensión, en este caso, de lo que es CADIVI, DICON, y ahora las nuevas situaciones que se han producido a través del convenio cambiario que se suscitaron esta semana. Tomás. Bueno, gracias por cedernos este espacio para los pensionados y los jubilados. Queríamos haberlo hecho el lunes porque hay una preocupación de los jubilados en México, en Estados Unidos, en Italia, en Portugal, en Chile. Hay mucha preocupación porque son 31 meses sin cobrar y eso habla del desdén, del desprecio del régimen venezolano por los ciudadanos y por aquellos que han trabajado toda su vida y que han hecho su aporte al fisco nacional. Entonces, indigna la situación. Y bueno, gracias a ti y a María Teresa por habernos dado este espacio. Todavía tenemos tiempo, Tomás, tenemos un poco más de tiempo, tenemos unos 5 minutos más. Yo quería preguntarle a Pedro si existe algún convenio, además del cumplimiento, el hecho del cumplimiento moral e institucional que el Estado venezolano o quienes representan en este momento jurídicamente el Estado de Venezuela, que es el régimen de Nicolás Maduro, debe responder ante los jubilados y pensionados. ¿Existe algún convenio entre España y Venezuela que estén incumpliendo en este momento, además de incumplirle a los ciudadanos que han trabajado toda la vida y que deben responderle?
Sí, y te debo responder afirmativamente. Existe un convenio entre el gobierno español y el gobierno venezolano, que ese convenio data del año 88, que estamos pronto a cumplir 30 años de ese convenio. Ese convenio establece la obligatoriedad de que el gobierno español le envíe sus pensiones a los residentes españoles en Venezuela, y a su vez de Venezuela deben enviar lo correspondiente a su prestación social, a su pensión, a los venezolanos que están aquí. Inclusive la idea de que puedan compartir, si un español que estuvo en Venezuela viene a España, puede complementar sus pagos que hizo allá, su correspondiente pago con la de aquí, y eso le daría derecho a su prestación. Este convenio ha sido violado insistentemente. El gobierno español, y debemos reconocerlo, ha insistido frente al gobierno español, sobre todo al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que dé una respuesta, y no hay respuesta. El grave problema de esta situación es que no hay una respuesta oficial frente a la realidad que se está viviendo. Y entonces nosotros estamos buscando alternativas de solución. A nivel del embajador, que nos hemos reunido en 2 o 3 oportunidades, le hemos planteado 3 alternativas. Uno, que pidan una línea de crédito al Banco Santander, que es el banco que nos paga las prestaciones o las transferencias que nos enviaba, y que bueno, el Banco Santander preste una línea de crédito bajo el compromiso del gobierno venezolano, que una vez que se nos regularice el pago de las pensiones, nosotros devolveríamos ese dinero. La segunda alternativa que le planteamos es que hablaran con el gobierno español de gobierno a gobierno, en virtud de que hay ese convenio, que nos pagaran la pensión mínima que pagan en España, que son aproximadamente 535 euros, y que nos pagaran esa pensión mínima. Mientras tanto, el gobierno venezolano podía regularizar su situación. Y la tercera alternativa, que no costaba ningún dinero, simple y llanamente, que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, a través de su presidencia, respondiera a las comunicaciones del Instituto Nacional de Seguridad Social en España, que es el organismo homólogo que funciona aquí, en el sentido de decirle que, bueno, por razones que ellos quisieran colocar, no estaban pagando las pensiones. Eso nos permitiría aspirar a algún tipo de pensión o algún tipo de ayuda a nivel de España, porque en la estructura, desde el punto de vista legal de España, establece que para que tú tengas oportunidad de disfrutar de una pensión, una ayuda, no debes tener otro beneficio. Entonces, claro, el argumento cuando nosotros presentamos la solicitud al gobierno español es que decir, no, ustedes tienen una pensión ya asignada. Entonces, ni siquiera el gobierno venezolano se ha dignado a escribir y a explicar que no se nos está pagando las pensiones para nosotros poder optar a ese beneficio aquí en España. Bueno, yo creo que el gobierno de Venezuela, por llamarlo gobierno, por el día de hoy, está quedando mal no solamente con España, sino con el planeta entero. Ya no hay un país que no señale al gobierno de Venezuela, no solamente por incumplimiento, por violación de los derechos humanos, por corrupción por parte de los funcionarios que trabajan para el gobierno, los que están señalados, los que están sancionados, sino también, como bien dice el profesor Tomás Páez, por demostrar el desprecio hacia los venezolanos, no solamente hacia los jubilados y pensionados, sino hacia los venezolanos que están en el exterior en este momento con una situación incómoda e injusta con el tema de los pasaportes, que los que están vencidos no los pueden renovar, y eso les acarrea problemas tanto en sus trabajos como en su vida diaria, y aún más a los niños, a los menores de edad, que no pueden sacar sus cédulas ni actualizar sus pasaportes. Por favor, Pedro, ¿puedes por favor ya en unos minutos que nos quedan recordar las ciudades de España donde se van a llevar adelante estas manifestaciones, la hora y sobre todo el lugar en Madrid? Bueno, vamos a realizar manifestaciones en las principales ciudades, en Cataluña, en Oviedo, en Santa Cruz de Tenerife y por supuesto aquí en Madrid, en la Plaza del Callao, el domingo 4 de febrero a las 11 de la mañana. Estamos invitando no solamente a los jubilados y pensionados, sino a toda la población venezolana, latina y españoles residentes en cada una de estas ciudades para que nos acompañe en esa protesta enérgica que vamos a hacer en esos sitios, para que el gobierno venezolano sienta, y la población y el mundo, la situación de indefección que estamos los venezolanos en este momento viviendo por la circunstancia del incumplimiento, el irrespeto que ha tenido el gobierno venezolano hacia nuestra solicitud.
Bueno, Pedro y Leslie, gracias por acompañarnos hoy en los micrófonos de Buen Provecho, tanto en La Voz de la Diáspora como en toda la programación de nosotros acá en Radio Caracas Radio. Los mediodías están a la orden para ustedes el día que los necesiten. Gracias, Tomás, por este pase. Nos hablamos y nos vemos el próximo lunes en La Voz de la Diáspora. Seguro. Abrazos y gracias. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y esperamos que el gobierno nacional se adecue a estudiar la grave situación por la cual están todos los jubilados y pensionados en el mundo. Ya no es solamente en España, y también hacer un llamado a los jubilados venezolanos, porque realmente con el salario mínimo tampoco les está alcanzando para cubrir sus necesidades básicas. Gracias. Gracias a ustedes. Amigos, continuamos con la profesora María Teresa Belandria al regreso y su espacio Venezuela. De la pausa. Después de la pausa, sí. Después de la pausa. Ya venimos. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Para un suculento desayuno, un exquisito almuerzo y una cena livianita, acércate al restaurante El Budare de la India, en la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, y disfruta del buen comer. El Budare de la India, deleita tu paladar. El gobierno le tiene miedo a un pueblo decidido a cambiar. Por eso ilegalizó a la tarjeta de la Unidad Democrática, para que el pueblo no se pueda expresar. Te invitamos a que en un acto de rebeldía valides por la tarjeta de Primero Justicia este 3 y 4 de febrero. Ubica tu punto de validación en www.primerojusticia.org. Aquí nadie se rinde. Valida la unidad con Primero Justicia. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Seguimos al aire acá en Buen Provecho, amigos. Continuamos con Venezuela y el mundo. Habíamos hecho un paréntesis en este espacio de la profesora María Teresa Belandria, cada jueves con ustedes, para escuchar el pedido, la solicitud, el clamor de los venezolanos jubilados y pensionados que están en el exterior, como ustedes bien escucharon, en el absoluto abandono y olvido. Trabajaron toda su vida para tener un retiro y, bueno, en el lugar donde hubiesen deseado. Ellos no tienen la culpa de que en este país exista control de cambio, porque no hay una economía estable desde hace mucho tiempo, y bueno, los tienen abandonados. Hay que ponerse en los zapatos de estas personas mayores, además, pasando trabajo y necesidades en el exterior. También estarían pasando trabajo aquí, porque no les alcanzaría esa miseria que les pagan con la hiperinflación que galopa a diario. Hiperinflación creada por el comunismo, sembrado por Hugo Chávez Frías y que cosecha Nicolás Maduro. María Teresa, continuamos contigo. Bueno, solamente quería retomar a nuestros oyentes algunos incidentes que ocurrieron en los últimos años con respecto a la reclamación territorial del Esequibo, para de esta manera ponerlos en sintonía de lo que ha venido ocurriendo y por qué nosotros afirmamos
que se desprofesionalizó el tratamiento de la controversia, por una parte, y por otra, la influencia de Cuba dentro de la toma de las decisiones en materia de política exterior fue mucho más evidente durante estos últimos años que en el pasado. ¿Por qué afirmo esto? Porque Cuba históricamente apoyó la reclamación del territorio a favor de Guyana. Cuando Venezuela decidió tomar el camino del Acuerdo de Ginebra en el año 66, luego el Protocolo de Puerto España y luego se decidió a llevar el tema a las Naciones Unidas, Cuba siempre apoyó a Guyana, nunca apoyaron a Venezuela. ¿Por qué? Porque el gobierno de Guyana siempre ha sido un gobierno de tendencia socialista. Y para Cuba, la democracia venezolana era una amenaza, con lo cual tenían que defender a Guyana. Cuando llega Hugo Chávez al gobierno y empieza la influencia de los Castro dentro del gobierno, allí vimos el primer cambio. En el año 2004, el presidente Chávez, en una visita oficial a la República Cooperativa de Guyana, lo pueden buscar, está asentado, es público, notorio y comunicacional, dijo que se eliminaba del tema de la agenda de los dos países el Esequibo y que Venezuela no sería obstáculo para los planes de desarrollo de Guyana, y afirmaba energéticos, en materia ambiental, etcétera, con lo cual violentaba el espíritu del Acuerdo de Ginebra, que señala de manera muy clara que ningún acto que cometan los estados puede entenderse como una reclamación de la soberanía. Pues es a partir del año 2004, con esta declaración oficial que comprometió la posición de Venezuela, que el gobierno de Guyana comenzó a otorgar concesiones marítimas en los bloques donde se sabe que hay petróleo, y allí, si uno ve el mapa de las concesiones, pues se da cuenta que no solamente están frente al mar territorial, la plataforma continental y la zona económica exclusiva de Guyana, donde tiene perfecto derecho de explorar y explotar sus recursos, sino que dio concesiones que incluso llegan hasta los límites de Venezuela con Trinidad y Tobago, con lo cual es muy grave. ¿Qué ocurrió? En el año 2011, Guyana, en este trabajo diplomático muy serio de llevar adelante su plan de quedarse con el territorio, presentó ante las Naciones Unidas, ante el Comité de Límites de Plataforma Continental, una solicitud de extensión de su plataforma continental de acuerdo al derecho del mar desde 200 millas náuticas hasta 350 millas náuticas. Le notificaron a la Cancillería venezolana por intermedio de la Embajada de Venezuela en Guyana. En ese momento era una encargada de negocios quien lee el documento y se da cuenta de la gravedad de lo que venía. Se le envía aquí a la Cancillería en Caracas, el canciller era Nicolás Maduro Moros en ese momento, y no le prestan mucha atención a una cosa tan grave como la extensión de la plataforma continental, cuyo primer requisito es que el país que pretende extender su plataforma no tenga problemas de delimitación con ninguno de sus vecinos y que le haya notificado a los vecinos, cosa que Guyana no hizo. No solamente afectaba los derechos venezolanos, sino también los derechos de Surinam. Finalmente, un grupo de profesores académicos y embajadores y personas que conocen el tema tuvimos conocimiento de este expediente, armamos un escándalo en buen venezolano y le pedimos al gobierno que hiciera algo, que mandaran una comunicación a la Comisión de Límites de Plataforma Continental y se opusieran de manera jurídica a las aspiraciones ilegales de Guyana. En ese documento, el gobierno venezolano finalmente responde, pero nos atacan a nosotros por llamar a la guerra, por solicitar algo, imagínate, la defensa de los intereses de la nación. Pero bueno, el resultado es que Venezuela se opuso a las pretensiones de Guyana. Si el escándalo sirvió de algo y que nos acusaran, pues valió la pena. Luego, en el año 2013, comienzan los barcos a transitar las aguas territoriales venezolanas con autorización del gobierno de Guyana. Y se produce un incidente militar en el que nuestra Marina, nuestra Armada, nuestros marinos, haciendo uso del ejercicio legítimo que les da el patrullaje en las áreas marinas y submarinas de Venezuela, capturan un barco, el Tecni Perdana, que estaba haciendo exploración en aguas territoriales venezolanas. Y
aplican las normas de enganche internacionales y se llevan el barco detenido para el puerto de Margarita. Allí se arma un gran escándalo, la República Cooperativa de Guyana, digamos, se pronuncia con relación al tema, pero fue una acción de ejercicio de la soberanía legítima de Venezuela en las áreas marinas y submarinas de nuestro país. Luego se produce un segundo incidente donde se le notifica al gobierno venezolano que iba otro barco a hacer exploración y el gobierno venezolano dice, no vamos a hacer nada. Pero eso lo voy a explicar luego de la pausa. Ya volvemos con más de Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750 y buen provecho. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @rcr750, la radio que se ve. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @rcr750. Continuamos en Buen Provecho, amigos, en el espacio de cada jueves con la profesora María Teresa Velandria, Venezuela y el mundo. Estamos hablando del tema del Esequibo. Así como el petróleo, María Teresa, y problemas como el Esequibo, no parece que no son importantes para los venezolanos. Nosotros vivimos del petróleo, dependemos de la renta petrolera para subsistir, porque Venezuela no produce no ahora, sino antes ni un tornillo, y sabemos poco de petróleo. Ahora nos van a quitar un territorio, una vasta extensión, y eso quiero que nos hables. Además parece que es rica en hidrocarburos. ¿Cuánta extensión pretenden quitarnos? Y además, ¿cuánta riqueza puede haber allí? Quisiera que nos dijeras también. Tampoco importa mucho. De todas maneras, nuestras líneas telefónicas están abiertas, el 0212-482-9750. Bueno, Thaís, solamente termino con el incidente de 2013, el gobierno venezolano dio la orden de no hacer nada. Con lo cual, la aquiescencia en el derecho internacional público es quien calla, otorga. Ahí sí aplica en el derecho internacional público, no necesariamente la conseja popular, que a veces el que no habla es porque quiere que el otro se calle. En fin, es un territorio de 159.500 kilómetros cuadrados, es la reclamación territorial más grande del mundo, no hay ninguna con esas dimensiones. Luego es un territorio rico en minerales de todo tipo, esmeraldas, oro, coltán, hierro, bauxita, aluminio. También la extensión de la plataforma continental y el mar territorial está llena de petróleo, ya se descubrió petróleo, y por cierto las empresas que están explorando y explotando el petróleo ahí son ExxonMobil, de capital norteamericano, y la China Petroleum Corporation, que es la empresa estatal de petróleos china, que además es socia de Venezuela en la exploración de la faja petrolífera del Orinoco. Y cada vez que el gobierno venezolano reclamaba el tema del Esequibo, decían que era ExxonMobil, se mencionara a los mismos chinos que son socios del gobierno venezolano. Con lo cual nos damos cuenta pues de un manejo político absolutamente que traiciona los intereses de la patria y traiciona los intereses de nuestro país. Esa es la verdad, hay que decirla con todas las letras. Luego de ese territorio, ¿quiénes se han aprovechado? Los brasileros, de manera muy importante. Brasil tiene una gran cantidad de concesiones dentro del territorio Esequibo, madereras, también empresas canadienses, y Brasil en su plan Cala Norte, en su desarrollo del estado de Roraima hacia el norte, ha construido la represa del Tacutú, ha construido una serie de carreteras y vías que conectan el territorio entre lo que es el territorio real de la República Cooperativa de Guyana y nuestro territorio. Un territorio que, por cierto, abandonado históricamente por Venezuela, el Estado no estaba allí, y yo debo recordar en este momento que el 13 de noviembre
del año 2013, una comisión de diputados de la otra Asamblea Nacional, no de esta, valientemente decidimos ir al territorio Esequibo. Allí nos acompañó en ese momento Leopoldo López, hicimos una visita institucional con más de 21 diputados a San Martín de Turumbán, que es el último poblado en la línea fronteriza, y cruzamos el río Cuyuní, y allí estuvimos, hicimos un ejercicio de soberanía, desplegamos una pancarta, y las autoridades guyanesas fueron sorprendidas, y allí se le hicieron una serie de peticiones a la Cancillería venezolana, como por ejemplo, que las personas que nacen allí tengan dónde presentar a sus hijos para que en el registro de nacimiento queden presentados como ciudadanos nacidos en el Esequibo. En fin, esto es un tema bastante complejo, pero que nos debe importar. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Cerrar filas en torno a lo que deba ser la posición que asuma el régimen frente a la Corte Internacional de Justicia, porque esto es un tema de interés nacional, lo cual es unidad nacional sin patrioterismo, es decir, es unidad nacional frente a la reclamación territorial de nuestro Esequibo, sin que eso signifique apoyo al gobierno, cosa que es bien difícil de explicar, pero no puede el gobierno de la República Cooperativa de Guyana encontrarnos en este tema divididos. Eso es lo único que quisiera recalcar en este momento, Thais. Ojalá podamos tener, aunque sea el Esequibo, como objetivo común entre no solamente la oposición, ya dentro de la propia oposición, que ese sea un tema para todos, y hacer un alto en las diferencias para ocuparse de la soberanía nacional. Tienes razón, María Teresa. Yo creo que hay una persona que ha sido consecuente, constante, permanente en el ejercicio de la defensa del Esequibo, que ha sido María Corina Machado. Primero cuando era diputada, luego como líder de 20 Venezuela, y el partido 20 Venezuela, por su intermedio y por sus diputados, ha hecho un seguimiento de este tema y advirtió el año pasado a la Asamblea Nacional que había que fijar una posición, y la Asamblea Nacional el año pasado no hizo absolutamente nada. Es decir, que la responsabilidad aquí también no es solo del gobierno en no haber hecho lo que le correspondía, sino también de la Asamblea Nacional, que ignoró un tema tan importante como este, Thais. Sí, porque la Asamblea Nacional, sobre todo la parte que representa a la democracia, la Asamblea Democrática, tiene responsabilidad en el Estado, en lo que es el Estado, la nación y la república, no porque no tengan poder o no estén en el gobierno, no tienen responsabilidades. Ya es el simple hecho de que un político salga como político a decir, a ofrecer y a prometer, ya tiene que responderle a la gente, no tiene que estar investido de un cargo público. Ya ese es el compromiso del político, esa es la esencia del político. Pero no podemos irnos sin hablar del discurso del Estado de la Nación de Trump, y además nos nombraron. María Teresa, ¿cómo fue eso? ¿Cómo viste eso? Bueno, creo que es la primera vez en un discurso del Estado de la Unión, que para nosotros sería la rendición de cuentas, que el presidente de los Estados Unidos hace una vez al año. Es el primero de Donald Trump, porque el año pasado fue el último de Barack Obama, que se menciona a Venezuela. Fue un discurso que el 50% estuvo dedicado a la política exterior, cosa que no es usual en un discurso del Estado de la Unión, y el otro 50% dedicado a lo que es la política interna de los Estados Unidos, impuestos, crecimiento del empleo, etcétera. Pero en el capítulo dedicado a la política exterior, el presidente Trump dijo que su gobierno había sido firme en el establecimiento de sanciones a las dictaduras comunistas de Cuba y Venezuela. Y luego pasó a hablar de Corea del Norte. Es primera vez, yo no tengo registro, por lo menos desde Clinton, que estoy escuchando todos los años el Estado de la Unión, que se haya mencionado a nuestro país, y no para algo bueno como decir que tenemos una nueva alianza, sino para condenarnos, no a nosotros los venezolanos, sino al régimen y a los funcionarios del régimen en el establecimiento de las sanciones. Fue una sorpresa para todo el mundo. Y luego, bueno, los temas sensibles para la seguridad de los Estados Unidos, como Corea del Norte, presentaron un disidente coreano que sobrevivió, y hablaron en el tema de Corea del Norte de la amenaza nuclear por una parte, pero también de la violación de los derechos humanos, y que era inaceptable que después de más de 50 años Corea del Norte fuera el país que tenía los peores registros en materia de derechos humanos. Fue un discurso muy largo comparado con lo que suele ser en los Estados Unidos, duró 1 hora y media. Normalmente esos discursos toman 1 hora, y
yo creo que no dejó a nadie indiferente. Había muchas expectativas en torno al discurso, porque era el primero, pero no dejó a nadie indiferente. Hay una aceptación bien importante del discurso, más de un 50% de los norteamericanos se sintieron identificados. Fue un discurso optimista del curso que va a tener los Estados Unidos durante la presidencia de Trump. Habló de sus logros durante el primer año, el crecimiento del empleo, el mejoramiento de la economía, y recalcó los temas que le va a enviar al Congreso: la reforma de las leyes migratorias, la reforma del sistema de salud, y pidió el apoyo bipartidista para lo que sería un plan de infraestructura, también reforzando el tema de la defensa. Fue un discurso bastante completo. A mí me gustó. No me gustó que no hablara de Rusia, por ejemplo. Todo el mundo echó en falta que no mencionara a Rusia para nada, sabiendo que hay mucha tela que cortar en el caso ruso. Y también no me gustó el ataque a la migración latina, poniéndola solamente en cabeza de las maras y de las bandas criminales, porque la migración latina en los Estados Unidos ayudaba a construir un país de inmigrantes como es Estados Unidos. Bueno, esa es su bandera, no la va a soltar hasta que no esté bien arraigado. Así que, bueno, María Teresa, muchísimas gracias, tremendo programa de hoy, gracias por toda tu información, gracias por darnos docencia y bañarnos de academia acá en este Buen Provecho de hoy. La orientación es fundamental para el pueblo de Venezuela. Un pueblo orientado, un pueblo formado en los asuntos de su país, jamás será engañado. Gracias, María Teresa. Un abrazo para todos. Feliz tarde y que tengan todos muy buen provecho en la medida de sus posibilidades. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad